¿Cómo va eso? Buenas Fede, buenas Ceci, buenas Seba. Bueno, puse a grabar, sí, puse. Bueno, un par de cosas les quiero comentar antes de arrancar la clase de hoy. Primero, el martes de la semana que viene no vamos a tener clases, pero les voy a comentar el motivo, por ahí si alguno puede se engancha. El martes 6 del 6, o sea, el martes que viene, hay lo que se llama una feria educativa, que está en el Centro Cultural Recoleta, eh, donde va a haber un stand de codo a codo. Vamos a estar ahí todos los profes. En esa feria educativa, entiendo yo fui el año pasado nada más, la primera vez que fui. Hay stand de distintos terciarios, creo que debe haber de alguna universidad también. Bueno, hay una variedad importante de oferta educativa. Si a uno le interesa pegarse una vuelta, el stand de codo a codo no solo explica las distintas tecnologías que vemos, sino que, bueno, el año pasado hubo, que estaba bueno, había como una especie de taller de, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre ahora. De Unity, que estaba piola. Yo me sumé también porque la verdad que no conocía. Estuvo bueno. Bueno, había un par de, estábamos los profes de Java, de PHP, bueno, había unas cuantas cosas, había unas impresoras 3D que estaban buenas y explicaban también cómo funcionaba. Había ¿cómo se llama? Un arcade hecho con Arduino que estaba bueno también. Bueno, nada, hay unas cuantas cosas. Si alguno está en Capital, tiene ganas de ir, yo sé que es un día de semana, a todos nos complica, inclusive a mí, pero nada, estaría bueno de último encontrarnos ahí, charlar un poco. Pero si se copan, martes 6 yo voy a estar y miércoles 7 también, son los 2 días. La dirección, no recuerdo la dirección exacta, pero nos fijamos en internet, es en el Centro Cultural Recoleta, es al lado del cementerio de la Recoleta. Divino lugar, nada. Pero bueno, el cementerio de la Recoleta es una atracción turística hoy por hoy, pero es justo al lado. Me acuerdo porque el año pasado me pusieron una multa por estacionar mal, igual tenían razón porque había estacionado mal. Todavía no la pagué, la tengo que pagar. Pero creo que es todo el día, es hasta las 7 de la tarde, 8 todo el día. Eh, los 2 días. Así que nada, yo voy a estar ahí, al igual que los demás profes, si quieren preguntar algo de la especialización o quieren preguntar por alguna otra carrera o curso para el año que viene, aprovechen porque ahí se sacan todas las dudas. Y bueno, como les digo, hay también oferta educativa de otras instituciones y mismo del gobierno de la ciudad, de otros CFP, bueno, que son centros de formación profesional, si les interesa alguna otra cosa. Y está piola. El año pasado hicimos, Aramo dijo el mosquito, yo no lo hice, yo nada más los repartía y miraba cómo se hacían. Unos llaveritos con la impresora 3D que estaban piola. Y lo de Unity, la verdad que a mí me interesó. Bueno, yo por un tema de tiempo, la verdad que no me puedo enganchar, pero estaba bueno. Y bueno, nada, si quieren pasar, bienvenidos sean. Yo, igual la clase que viene, les aviso, la clase no se pierde, yo les voy a grabar un videito para que no nos atrasemos. Pero bueno, nada, si pueden ir, estaría copado. Más que nada para encontrarnos de manera presencial, ya que nunca lo pudimos hacer, ¿no? Bueno, eso, después igual les refresco para que no se olviden la clase que viene, porque el otro día me pasó algo muy loco. Un compañero de otra comisión me estaba contando que se conectó el jueves, que fue feriado, pero claro, el muchacho es de Uruguay, se conecta de Uruguay, ni enterado que acá era feriado. Así que por las dudas le vuelvo a refrescar después del martes que viene. ¿Qué más? Bueno, con respecto al trabajo de JavaScript, tengo que corregirlo, vi que ya tengo unas cuantas entregas. Tomen como fecha límite para hacerlo este domingo, lunes, no pasa nada. Pero bueno, como para ir estableciendo ya una fecha de entrega. ¿Qué más? Esperen que me olvide de algo.
Creo que no. Bueno, estoy pensando si... Bueno, no importa. Después si me acuerdo de algo les aviso. Nico, una consulta. El Sí. último TP decía que había que subir una imagen y el script. No dejaba subir así. O sea, lo que hice fue subirlo a un repo y mandarte el link del repo, ¿está bien? ¿De cuál estás hablando vos? ¿De El qué de ejercicio? base de datos. Sí, sí, está bien. Los repos está bien. Me sirve igual, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con base de datos. Vamos a hacer, como pasó bastante, un pequeño... Vamos a volver un poquito para atrás por las dudas, pero vamos eh, a verlo en detalle, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a arrancar, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla. Vamos a crear un nuevo script. Vamos a poner en uso nuestra base de datos, que es base 23066. Puede ser así o directamente doble clic ahí, y es lo mismo. Tienen que ponerse en negrita la base. Si yo esto lo ejecuto, obviamente ahora no tiene ningún... No va a mostrar nada diferente. Pero bueno, ya la tengo en uso, ¿sí? Esto lo tengo que cerrar y esto lo tengo que abrir. Ahora sí. ¿Qué es lo que hicimos la semana pasada? Creamos dos tablas, una tabla de provincias que tenía dos campos, una ID provincia y una descripción. Si me paro directamente sobre la tabla provincia, me dice que tengo el campo ID, que es entero, que es autoincremental y que tiene una primary key sobre ese campo, con lo cual yo no voy a poder tener dos provincias con el mismo ID. Y obviamente una descripción que hace referencia al nombre de la provincia, ¿sí? Y por otro lado, tengo una tabla clientes que tiene varios campos. ID, bueno, me voy a parar acá, así es más fácil. También tiene un ID, que es autoincremental y es llave primaria. Después tengo nombre, apellido, que son del tipo, ¿cómo es? Carácter, del tipo varchar, de ancho variable, de 40 dígitos como máximo, dígitos no, de 40 caracteres como máximo. Tengo un DNI que es un entero. Tengo también un mail que también es del tipo varchar, de 40 caracteres como máximo, pero sobre este nosotros aplicamos una restricción para que sea único. Tengo un campo fecha de alta, que es del tipo date. Y tengo por último un campo de estado, que es un booleano, que es un tiny int. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Esperen que primero les cuento lo que vamos a hacer hoy. Sí. Una consulta, profe. Ahí vi que preguntaron algo sobre la clase pasada. No puedo subirla todavía, ¿no? Porque justamente la clase pasada yo no llegué a hacer los pasos, lo Ah, vi, ahora no me fijo, llegué. no sé. Si no, no sé si es mucho tiempo repasarlo rápido para volver a diagramar la tabla, por ejemplo, o es mucho tiempo, si no lo busco cuando lo sube, no hay problema. Eh, Mirá, te voy a mostrar. Sí, capaz que qué raro que no sé. Bueno, con el fin de semana ni me acuerdo. Bueno, ahora me fijo igual. Pero no, el tema es así. Para crear una tabla, viene bien. Vamos a hacer. Para crear una tabla es así. Yo le voy a decir create. No la voy a crear porque ya la creamos, ¿sí? Pero le voy a decir create table. Le voy a poner un nombre, clientes, abro y cierro paréntesis, punto y coma para terminar. Todo lo que está dentro de los paréntesis van a conformar los campos que yo voy a crear en esta tabla. Entonces le voy a decir que voy a crear una columna que se va a llamar ID, que va a ser del tipo entero, que va a ser, que no va a admitir nulos. No voy a poder dejar en este campo el registro vacío, sí o sí le voy a tener que suministrar un dato, y que va a ser auto-increment, o sea, auto-incremental. Punto y coma, perdón, no punto y coma. Le voy a crear un campo que se va a llamar nombre, que va a ser un varchar. Un varchar quiere decir que yo voy a poder guardar ahí caracteres del tipo alfanuméricos, pero de ancho variable, con lo cual si yo le dejo 40 lugares para escribir y cargué uno, solamente voy a guardar uno. Si yo defino un campo como char,
Por más que yo de esos 40 lugares utilice uno, voy a ocupar el ancho de 40. Por eso es de ancho variable tipo varchar. El nombre no le vamos a decir que va a ser not null, porque lo podríamos dejar sin ningún problema vacío. Apellido también va a ser del tipo varchar, de 40 caracteres como máximo. DNI, el DNI le voy a decir que sea el tipo entero. Esperen que llegó alguien. El mail le voy a decir que sea del tipo varchar también, de 40 posiciones, o para 40 lugares, mejor dicho, pero le voy a decir que sea unique. Unique quiere decir que no voy a poder cargar dos mails iguales. Después les voy a crear un campo que va a ser del tipo date, que se va a llamar fecha-alta, perdón, al revés, lo hice al revés, mala mía, ahí. ¿Sí? Y por último, le voy a decir que voy a crear un campo que se va a llamar estado y que va a ser del tipo bool o boolean. Vamos a ponerle boolean, ¿sí? Por último, le voy a decir primary key ID, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, yo lo utilizo así, pero hay varias formas de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que creé acá? Creé una tabla que se llama cliente que va a tener todos estos campos. ID, nombre, apellido, DNI, mail, fecha-alta y estado. Y además le dije que el campo ID, que es el primero que voy a crear, va a ser una primary key. ¿Sí? Esto yo lo puedo traer acá sin ningún problema y ya lo hago en un solo paso, pero yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Y más que nada para verlo de manera más visual, pero es exactamente lo mismo. Si yo ejecuto este código, obviamente me va a tirar un error porque esta tabla ya está creada. Y por otro lado, voy a crear otra tabla, create table. Sí, pregunten, chicos. ¿No? ¿Cómo hace al momento de ejecutar? ¿Qué es lo que toca? O cuando ya definió los campos. Si tuviese solamente esta instrucción, le doy al rayito y listo. Pero como yo voy a crear un montón de cosas dentro del mismo script y no quiero que se ejecute todo, pinto y le doy al rayito. Entonces solamente se va a ejecutar lo que está pintado. El rayito este de acá arriba. Ok. Ahora voy a crear otra tabla que se va a llamar provincias. Esta tabla provincia va a tener también un ID que va a ser entero, not null, autoincremental. Y va a tener una descripción, así le puse, creo que sí, descripción, que va a ser del tipo varchar de 40 posiciones. Exactamente lo mismo que arriba, nada más que esta es más sencilla porque tiene dos campos. De esta manera yo voy a crear dentro de mi base de datos, que esto no sé si lo refresqué, pero por las dudas, crear una base de datos es justamente lo más sencillo. Create database, el nombre, base 23066, esto va a crear la base de datos, esto va a crear la primera de mis tablas, y esto va a crear la segunda de mis tablas. Esperen que llegó alguien. ¿Sí? Entonces. ¿Había que seleccionarla antes por ahí o no? Perdón. Perdón, no te entendí. ¿Después de crearla había que seleccionarla o no? No hacía falta. Depende. Si cuando la creas, creo que te la deja en uso, pero si no te la deja en uso, o sea, no está pintada, la buscas y le das doble clic o le pones el famoso use y listo. La verdad que no me acuerdo. Me parece que cuando la creas ya te la deja seleccionada. Fíjate, probale y avisame. La tengo que seleccionar. La tuve que bueno. seleccionar, por eso pregunté. Gracias. Ok. Entonces no hay que seleccionarla. Pensé que te la dejaba ya seleccionada. Igual yo ahora te actualizo el Git y te subo todo esto y bueno, me fijo lo de la clase que habrá quedado sin subir. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer hoy son dos cosas. Por un lado, ¿esto qué es? Bueno, no sé. Por un lado vamos a ver cómo vamos a manipular la información que está acá adentro.
Y por otro lado, quiero hacer entre estas dos tablas algún tipo de relación en función de lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? ¿Cuál sería esa relación? Yo acá tengo un pequeño Excel que es el que habíamos trabajado o el que habíamos visto la semana pasada. Esto es, digamos, la estructura de mi tabla clientes con algunos datos que tiré hacia al azar. Y esto es la estructura con algunos datos de mi tabla provincia. Yo quiero armar una relación entre estas dos tablas para que yo en este campo que está acá, en mi tabla de clientes, no tenga que escribir, como hablamos la semana pasada, por ejemplo, si tengo 800 clientes y tengo 400 que son de la provincia de Buenos Aires, y yo tendría que escribir a mano provincia de Buenos Aires, como yo les dije, nos podemos encontrar con el problema de que escriban provincia de Buenos Aires, BSAS, Buenos Aires, bueno, directamente escribirlo mal, en minúscula, en mayúscula, bueno, las variantes que pueda haber. Yo lo que quiero hacer es que esta tabla se relacione con esta. Entonces, para hacerlo, yo voy a crear un campo en mi tabla de clientes que va a guardar el número de provincia que se corresponde con la tabla de provincias. Este campo yo no lo tengo, así que lo voy a tener que crear. Y una vez que está creado, voy a generar una relación entre ese campo nuevo que voy a crear y el campo ID de mi tabla provincia. De esta manera, yo voy a evitar que se carguen provincias que no existan en mi tabla provincias y voy a evitar que se eliminen provincias que estén relacionadas a mi tabla de clientes. Vamos por parte, que es más sencillo. Entonces, habiendo hecho todo esto, lo primero que dije, si yo me paro en mi tabla de clientes, no tengo ningún campo que yo pueda utilizar para relacionar con mi tabla de provincias. Así que lo voy a tener que crear. Para crear un campo en una tabla que ya está creada, que lo van a hacer todo el tiempo, ya sea por nuevos features o por modificaciones, lo que sea, de la siguiente manera. Alter Table, en este caso voy a modificar mi tabla de clientes, add column, y le voy a decir que se va a llamar provincia-id. Fíjense que cuando la menciono, está bien, esto es solo nomenclatura, ¿sí? Podría poner el nombre que yo quiera, pero tiene su lógica. Esta es la tabla de provincias, en plural, porque están todas. Pero este campo que está acá, que va a relacionar un registro con una provincia, se llama provincia, en singular. _ID, ¿por qué? Porque va a hacer referencia a alguno de todos estos, algún ID de esta tabla. Insisto, pueden poner el nombre que quieran, pero obviamente mientras más prolijo lo hagan, mejor. Vamos a ver de qué tipo de dato es provincia. Es entero, con lo cual yo también lo voy a crear entero. Le voy a decir entero, not null. Y esto también es simplemente para que sea más prolijo. After, ¿sí? Para que la crea al final de todo, porque si no me la va a crear al principio y queda horrible. Estado. ¿Sí? Si yo esto lo ejecuto, guioncito tilde verde, me dice que no modificó ninguna fila, porque es cierto, no modificó ningún dato, sino que modificó la estructura. Y si yo ahora le digo un select asterisco clientes, debería tener una columna nueva. Tengo una columna nueva al final que se llama provincia ID. Esta columna nueva que yo acabo de crear, la voy a utilizar para hacer una relación con mi tabla de provincias. Lo primero que vamos a hacer, antes de hacer esa relación, vamos a llenar algo, aunque sea con un par de registros, nuestras tablas, porque si no, no tiene gracia todo esto. Para llenar esas tablas, yo voy a necesitar de unas instrucciones que pertenecen a un bloque diferente de todo lo que estuvimos viendo. Vamos a poner unos comentarios acá. Todo es lenguaje SQL, ¿sí? Eso no hay duda, es todo lenguaje SQL. Pero ese lenguaje SQL se divide en distintas partes.
Por un lado tenemos todo lo que es DDL, que significa lenguaje de definición de datos. Son todas las instrucciones que yo voy a utilizar para modificar la estructura de mi base de datos. Create, drop, add. El truncate, si bien tiene que ver con datos, pero forma parte del DDL, son algunas de ellas. Este para crear, este para eliminar, este para agregar. Obviamente que tenemos alter para modificar y el truncate que ahora en un ratito lo vemos. ¿Sí? Esto es lo que más o menos aprendimos hasta ahora. Y por otro lado tenemos lo que es DML. DML significa lenguaje de manipulación de datos. Dentro de esto sobresalen, sobre todo, select, delete, update y obviamente insert. Estas instrucciones son las que yo voy a utilizar para manipular la información que yo tengo acá registrada. ¿Sí? Vamos a arrancar primero con el insert, que algo vimos la semana pasada, pero lo vamos a rever ahora. Lo primero que voy a hacer es tirar un select sobre mi tabla de provincia, para ver qué tiene. Ahora vemos el select también. Tengo 4 provincias creadas. Vamos a crear 2 más, ¿sí? O 3 más, mejor. Le voy a decir insert into nombre de la tabla, provincias, values, palabra reservada. Tengo creada de la 1 a la 4, así que voy a crear la 5. Y le voy a decir que va a ser Entre Ríos. Cierro paréntesis, punto y coma para terminar. Vamos a copiar esto 2 veces. Voy a crear la provincia número 6 y la provincia número 7. Fíjense que obviamente no estoy repitiendo ID. Ya tengo 4 ID del 1 al 4, 5, 6 y 7. Si estuviesen repetido, error, no lo voy a cargar el motor de base de datos. ¿Sí? Voy a crear Entre Ríos, Misiones y pinto esto, ejecuto con el rayito, me dice one row affected, one row affected, one row affected, quiere decir que algo modificó. Una consulta. Sí. ¿Se hace así en líneas separadas por prioridad o se puede hacer todo junto o combinárselo por ahí? El insert, igual pensá que nosotros acá lo estamos haciendo a mano, digamos. ¿A qué me refiero? Hardcodeado. Pero vos pensá que esto, si yo lo hago desde una aplicación, vamos a suponer que yo tengo que insertar 2, 3, 4, 5 registros. Lo voy a hacer con alguna estructura de iteración, como las que vimos nosotros, do, while, for each, lo que sea, ¿sí? En lugar de 7 va a ir una variable y en lugar del nombre de la provincia va a ir una variable. Con lo cual, si yo lo monto desde una aplicación, lo haré una sola vez y esas variables, ¿cómo van a venir cargadas? Van a venir cargadas de un input desde un formulario, por ejemplo, ¿sí? Pero acá sí hay que hacerlo de a uno porque es un insert por cada registro, ¿sí? Genial. Bueno, nada, si yo acá miro, ahora tengo 7 provincias creadas. Perfecto, listo. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con mi tabla de clientes. Me voy a tirar un select acá, solamente para ir ejecutándolo y que esté más cerquita. Está vacío. Entonces le voy a decir insert into cliente values y le voy a decir 1, mi nombre. Voy a tratar de utilizar algún ejemplo para que después lo podamos utilizar para otra cosa. Le voy a decir Fernández. Le voy a decir mi DNI 031-734. Le voy a dar un mail. Todo lo que está entre comillas simple son porque esos campos son varchar. Los que no son porque son del tipo entero. Le voy a decir un mail @gmail.com. Para la fecha directamente voy a utilizar la función now. La función now es una función propia de MySQL que la tienen todos los lenguajes de programación. Algunos now, algunos today. Pero bueno, la tienen disponible en diferentes formas, que lo que hace es imprimir en ese lugar, en ese campo, la fecha del sistema, ¿sí? La fecha de hoy, en este caso.
Estado, como es un campo booleano, le puedo poner 0 o 1, o le puedo poner true, o le puedo poner false. ¿Sí? Vamos a ponerle true. No vamos a crear un cliente si está deshabilitado, medio raro. Y en provincia le vamos a poner 2. ¿Sí? Recuerden que vamos a hacer referencia al código de una provincia, no a la provincia en sí, al código, a este número que está acá. ¿Sí? Todo esto lo vamos a hacer por backend. ¿Qué quiere decir por backend? Ahora porque lo estamos trabajando por base de datos, pero cuando trabajemos con un formulario, yo voy a mostrar el nombre de Tucumán, o el nombre de Catamarca, o el nombre de Buenos Aires, pero lo que voy a guardar es este código. ¿Sí? Porque si no, el usuario no va a entender nada de cuando le hablo. Si yo esto lo ejecuto, no va a haber ningún problema, ¿sí? Solamente me tiene un error ahí que tiene que ver con la fecha, pero no le embola. Si yo esto lo ejecuto, ya tengo mi primer dato cargado, ¿sí? Tengo todos los datos, la fecha de hoy que la tomó el sistema, el estado es 1, que es true, y la provincia número 2. Lo voy a copiar un par de veces, 3, 1, 2, 3, y vamos a modificar hacia el azar. Le voy a decir que este es el 2, que este es el 3 y que este es el 4. Acá le voy a poner Jorge, Camila y Eugenio. Y acá estos datos que los voy a poner a propósito así para después hacer un ejemplo. Estas van a ser Pérez, este va a ser Hernández y este va a ser, no sé, ¿sí? Acá le pongo cualquier DNI, no me interesa, el DNI no hay ningún problema. Cambio el número al azar, ¿sí? Lo que sí tengo que cambiar sí o sí, porque recuerden que el mail era unique, le tengo que poner un número o algo diferente al mail. Y lo que voy a hacer acá es poner que este va a ser de la provincia número 10, este va a ser de la provincia número 8, bueno, 7, no importa, y este de la provincia número 8. Si esto lo ejecuto, no voy a tener ningún problema. Me va a decir que truncó un dato de la fecha, que no tiene ningún problema. Lo que está truncando acá es que now me imprime la fecha y la hora, ¿sí? Y yo el campo que creé es del tipo fecha, con lo cual me está diciendo que no pudo meter en ese campo la hora. En este caso no nos interesa, ¿sí? Si yo lo ejecuto, tengo los datos creados, ¿sí? Por lo menos ya puedo guardar en una base de datos y funciona. Ok. Bueno, entonces, tengo datos en provincias y tengo datos en clientes. Esto lo deberíamos hacer antes, pero lo vamos a hacer ahora para forzar un error y mostrar el ejemplo, ¿sí? Que sería lo siguiente. Yo quiero establecer, sí. Perdón, no hay problema con, por ejemplo, en provincias, a algunos le puse de provincias ID, de provincias que todavía no están creadas. Como por ejemplo, Justamente el error que quiero forzar para que lo veamos entre todos, pero sí hay okay. problema ahí, hay problema ahí. El tema es así. Lo deberíamos hacer de antemano, como dije antes, si nosotros tuviésemos el DER y el diagrama de lo que quiero construir, obviamente imagínense que esto es como una casa, ¿no? Yo no puedo crear una casa y después decir, una vez que está creada, voy a meter una viga cruzada en toda la casa, pues tendría que hacer un lío bárbaro. Bueno, vamos a suponer que podría ser una analogía que aplique, pero lo voy a hacer igual para poder forzar este error. Entonces, yo lo que quiero hacer es crear una relación entre mi tabla de clientes y mi tabla de provincias. Esa relación la voy a crear de la siguiente manera. Mi tabla de clientes tiene un campo que se llama provincia-id. ¿Sí? Que sería este acá, provincia-id. Minúscula. Pues tengo bloqueado el mayúscula. Yo lo voy a querer relacionar con este otro campo que se llama id, de dos tablas diferentes. Esto se hace de la siguiente manera. Le voy a decir alter, table, clientes, y le voy a decir add, foreign key. ¿Cómo se llama la foreign key que yo quiero crear?
provincia-id, que es este campo que está acá. ¿Con qué lo voy a referenciar? Con mi tabla de provincias y su campo ID. Entonces, voy a modificar mi tabla de clientes. Voy a agregar una foreign key en el campo que se llama provincia-ID, que es este que está acá, de mi tabla de clientes, referenciado a mi tabla de provincias a su campo que se llama ID. En la tabla de clientes, en el campo provincia-ID, voy a crear una referencia a mi tabla de provincia a su campo ID. Lo voy a ejecutar, voy a limpiar la pantalla y lo voy a ejecutar. ¿Y funcó? ¿Por qué funcó? A ver, tiki tiki. A ver, un A mí me segundito. tiró error. Esperen un segundito. Table. Porque le había puedo ID 10 y no hay ninguna 10, ¿no? Ahí es el error que quería que salte. Exactamente, porque no me tiro error. A ver qué dice de Macana. Clientes, ID, provincias, provincias, ID. Qué raro esto, ¿eh? Ahí me tendría que existir. Los puntos y coma no influyen, ¿no, Nico? Los puntos y coma, ¿en qué sentido? Perdón. Al finalizar cada instrucción. No, no debería funcar, no debería, si está pintado, ¿por qué me generó? Qué raro esto, a ver, que alguna macana me mandé y no la estoy viendo. Porque no debería, porque yo tengo acá una provincia 10 que no existe. Tendría que haber generado un error. Esperen, algo. Y fíjate en las propiedades de la tabla a ver si está referenciado. A ver, clientes, foreign key. A ver, vamos a hacer una cosa. No, vamos a hacer una cosa. Esperen que tengo que chequear esto, porque hay algo acá que está mal. No te me tiró error. Lo copié igual y me tiró un error. Claro, porque no debería, o sea, está bien que le genere un error, y les voy a decir por qué. El tema es el siguiente, que es lo que había mencionado el compañero. En la tabla de provincias hay un provincia ID 10, ¿sí? Perdón, en la tabla de clientes hay un provincia-ID 10, que si yo me vengo a mi tabla de provincias, esa provincia no existe. Tenemos solamente del 1 al 7, ¿sí? Ah, el 8 tampoco. Con lo cual, este que está acá no está cumpliendo con la foreign key y este que está acá no está cumpliendo con la foreign key. Así que lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente, ¿sí? Esperen que yo reviso acá a ver qué es lo que hice mal. A ver. Abrir el ejercicio que hice antes. ¿Qué pasó acá? Bueno, no sé, no me queda otra que alter table drop y no me acuerdo cómo eliminar el foreign key. Le ponemos el nombre y listo. Y vamos a eliminar todo y listo. Me parece que para mí, cuando yo hice este ejemplo con alguna otra comi, alter table cliente. Habré pegado esta base, no entiendo la verdad. Alter table clientes, me falta el drop, claro. Los voy a eliminar y lo vamos a crear de nuevo. Este y este.
Foreign key, no hay ninguno. Bueno, esto se lo dejo acá porque les puede llegar a servir. Y vamos a ver si lo crea. Voy a limpiar acá porque no debería crearlo. ¿Qué está pasando acá? ¿Algo se colgó? ¿No te estará tomando alguna tabla de otra base? Y pero está en uso esta, ¿ves? Claro, yo estoy pensando lo mismo, pero dada la circunstancia. Qué raro. Posta que esto se colgó feo. Y si le pones el nombre de la tabla, el punto y el atributo. Sí, podría ser, pero la verdad es que me parece muy raro. Iría, claro. O sea, no debería haber pasado esto. Bueno, no quiero perder tiempo con esto, pero me debería generar un error acá. Porque hay campos en la tabla de clientes que deberían chocar y no generar el... Perdón, estoy pensando y hablando al mismo tiempo. La verdad es que me vuelvo loco, no entiendo qué pasó acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Después lo reviso, pero de esta manera nosotros sí o sí generamos una relación entre estas dos tablas. Entre esta y esta, ¿sí? Ahora, yo tengo acá datos que no deberían estar, que es este y que es este. Tengo dos opciones para los errores que les están surgiendo a ustedes y a mí no, que no sé por qué. Pero bueno, para solucionar esos dos errores tenemos, o creamos las dos provincias que faltan, que es la 10 y la 8, ¿sí? Lo que podemos hacer es modificar estos datos a provincias que sí correspondan. Para lo cual vamos a necesitar, además del insert, otra instrucción que se llama update. Con el update nosotros vamos a poder modificar registros que ya existen y cambiarlos por otro, ¿sí? Esperen que lleva alguien. Las comas, Ana, las comas, no sé en qué te referís las comas, pero ahora voy a revisar. Para mí que esto es algo, no sé. Estoy tratando de pensar a 1000 por hora a ver qué puede ser, pero no veo nada raro. Debería funcionar. Table clientes. No entiendo, sinceramente no sé por qué está haciendo. Es en alguna pavada. Foreign key, provincia ID. Ni idea, Esto no debería funcionar. ¿Y no se puede probar esa relación? Porque ahí supuestamente te lo relacionó. O sea, te relacionó las dos columnas, ¿no? No tenés forma de probarlo a ver si realmente te lo hizo o no. Bueno, probémoslo, hagamos un insert más. Fíjense, voy a limpiar la pantalla. Vamos a crear un insert más, el 5. Vamos a poner acá, no sé, León Juárez. Inventamos otro DNI. Un número al azar. Y acá le vamos a poner la provincia 24, qué sé yo. Ahí, ejecuto. Y lo cargo. Está acá cargado. Pero qué raro esto, Algo se vagueó mal acá. Ni idea. Bueno, ahora lo voy a revisar en un rato. Pero vamos a ver cómo podemos modificar esto, así no perdemos tiempo de la clase. Si a ustedes les está tirando un error, ¿qué es lo correcto? Debería tirar un error. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear una restricción que ya no cumpla en un principio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir update clientes, que es la tabla que yo quiero modificar. Set, palabra reservada, el nombre de campo al cual yo quiero cambiarle el dato, provincia y un bajo ID. Vamos a modificar, por ejemplo, el que está en 10 lo vamos a pasar a 2, vamos a suponer, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo utilice las instrucciones update, delete
sí o sí, bueno, no sí o sí porque no es obligatorio, pero prefiero que se queden con el sí o sí para que no se manden una macana en algún momento. Sí o sí vamos a necesitar agregarle algún tipo de filtro. Porque si yo no le agrego ningún tipo de filtro, si yo ejecuto esto que está acá, lo voy a ejecutar en todas y cada una de las instrucciones de mi base de datos, ¿sí? De mi tabla, clientes en este caso. O sea, todos mis clientes van a pasar a estar en la provincia ID 2. Para yo poder utilizar un filtro con esto, voy a necesitar sí o sí de la cláusula where. La cláusula where me va a aplicar algún filtro a mi criterio que yo le agregue. En este caso, yo quiero solamente que mi ID igual a 5, en este caso, actualice con la provincia ID igual a 2. Entonces, si ahora lo vuelvo a leer, ¿qué dice esto? Dice, update, actualizar la tabla de clientes en su campo provincia ID, este que está acá, ponelo igual a 2, en donde el ID sea igual a 5. De todos estos ID, obviamente este es el único que es igual a 5, con lo cual si yo ejecuto esto, me dice que cambió una fila, yo vuelvo a ejecutar el select de todo esto, ahí cambió a provincia igual a 2. Y si yo quiero hacer lo mismo con el que está acá arriba, que tampoco existe la provincia 10, le voy a decir que la provincia esta va a ser, no sé, la 8, para variar un poco, en donde el ID sea igual a 2. Ejecuto, OneRowAffected. Creo que ya sé qué puede ser. Ya sé qué puede ser. Es algo que mostré en la otra comisión y me olvidé de modificarlo. Ahora les voy a explicar. Ya está, es eso. Ejecuto. Este que está acá lo voy a eliminar. ¿Sí? Y no lo voy a crear de nuevo. Miren, les voy a mostrar. Lo tengo copiado porque siempre me olvido. Esto que está acá, ¿sí? Son dos instrucciones que yo le puedo dar al motor de base de datos para que temporalmente, o cuando yo lo desee, dé de baja o dé de alta las claves foráneas. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo me mandé una macana y tengo que modificar algo y quiero trabajar tranquilo. Le digo, set foreign key checks igual a 0. Esto que hace los da de baja. Puedo hacer lo que yo quiera, que pueda hacer desastre, como justamente lo que estamos haciendo. Si yo quiero volverlo a la normalidad, set foreign key igual a 1. ¿Sí? Ejecuto. Me dice que no hay ningún problema. Y vamos a volver a hacer el ejemplo de antes. Entonces, perdón. No, todavía no creé la cosa. Está bien, perfecto. Entonces voy a volver. Este que está acá, al León Juárez, que es el ID número 5, le voy a poner que vive en la provincia 24. Ejecuto de nuevo. Listo, tengo a León Juárez en la provincia 24 que no existe. ¿Sí? Ahora sí, con las restricciones puestas de nuevo como corresponden, voy a tirar el alter table. Y fíjense, ahí está. Me parecía que no podía no funcionar eso. Me está tirando un error. Vamos. Claro, algo le había tocado. Perdón, profe, no lo vi. Había seteado Claro. una excepción. Esto que está acá es un set con una función de MySQL en donde yo le puedo decir que deshabilite las restricciones de llave foránea. Porque tengo que trabajar en la base de datos y no quiero que nadie me complique la vida, entonces lo deshabilito. Ahí está en deshabilitar. Se ejecuto, listo, perfecto. El check foreign key 0 la deshabilita. Por más que tenga una o tenga 100, están todas deshabilitadas, puedo hacer lo que yo quiera, inclusive un desastre. Porque si yo toco estas restricciones, puedo romper toda mi lógica referencial de mi base de datos y tendría que hacer un laburo artesanal a mano después de corregir todo. Pero si lo necesito por alguna cuestión, lo puedo hacer con este set que está acá.
En 0 está deshabilitado, en 1 está habilitado como siempre. ¿Sí? Esto se ve que yo lo probé antes y lo dejé así y por eso no funcionaba. Entonces, ahora, fíjense que no me deja hacer la restricción y no me lo deja hacer por lo que yo les contaba. ¿Por qué? Porque en la tabla de clientes yo tengo una provincia ID 24 que la provincia ID 24 no existe. Entonces tengo dos formas de solucionar esto. O el cliente que tiene referenciado la provincia 24 se la cambio por alguna que exista, o me vengo acá a mi tabla de provincias y creo la 24. Cualquiera de las dos opciones es válida. Fíjense que no hace falta crearlas en el medio. Creo nada más que la 24. Y le voy a decir Ciudad de Buenos Aires. Ejecuto. Creo una provincia nueva, que en este caso es la ciudad autónoma. ¿Sí? Tengo la 24 ahora. Y ahora sí, si quiero agregar esta referencia, esta llave foránea y ejecuto, a ver qué hice. ¿Alguna más que porque había algún otro más, ¿no? A ver. Y se le fueron clientes, ejecutar. 2, 8 y 24. 8 no estaba, creo, ¿no? ¿O sí? 8. 8 te falta crear. Sí, 8 no estaba. 8? Bueno, entonces creamos la 8. También. O modificamos la 8, cualquiera de las dos opciones es válida. Vamos a crear la 8, Chaco, Misiones, Formosa. Creo la 8. Y ahora sí. Vengo acá, ejecuto. Y ahora sí, no hay ningún problema. Tilde verde, está todo referenciado, está todo bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, como yo les dije que la restricción iba a ser doble, vamos a probar qué pasa si yo quiero borrar algún registro de mi tabla de provincias, a ver qué hace. Para borrar registros, me voy a valer de una instrucción que se llama delete. El delete es una herramienta muy propensa a que nos mandemos un macanón tremendo, ¿sí? Con lo cual, háganse a la idea, el que sabe más de base de datos sabe que no es así, pero háganse la idea que estas dos instrucciones siempre tienen que venir con un where, ¿sí? Siempre tiene que haber un where en cualquiera de estas dos instrucciones, porque si no nos mandamos una macana épica. Si yo, por ejemplo, le digo delete from clientes y ejecuto esto, me va a eliminar todos los registros de mi base de datos. Tenga 1, tenga 100, tenga 8. ¿Sí? Y no hay vuelta atrás, no hay un control Z donde yo puedo recuperar toda la información. ¿Sí? Inclusive en el Workbench ni siquiera me va a dar un mensaje de aviso. En el phpMyAdmin me tira un JavaScript, un alert diciéndome estás por eliminar todo, sí o no. Entonces, si yo no quiero hacer una macana, siempre va a tener que esto venir seguido de un where. ¿Sí? Yo voy a borrar de mi tabla de provincias. Voy a venir a mi tabla de provincias. Where ID igual a 1. ¿Sí? A ver qué pasa. Tengo todas estas provincias. ¿Sí? Tengo todas estas provincias. Voy a borrar la provincia número 1. Me dice tilde verde, no hay ningún problema. Sale como por un tubo. Borró la provincia número 1. Perfecto. ¿Sí? Ahora fíjense qué pasa cuando yo quiero borrar la provincia número 8. Tiene un error. Crucecita roja. Y me dice canon delete of update apparent row. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la provincia número 8 está siendo referenciada en mi tabla de clientes, con lo cual yo no puedo borrar esta provincia hasta tanto no elimine primero todos los registros hijos de este. Quiere decir, todos los hijos que están relacionados con este. Todos las filas, los registros que estén relacionados con este. Si yo quisiera eliminar la provincia número 8, debería ir a mi tabla de clientes, eliminar todos los clientes que tengan referenciada la provincia número 8 o cambiarlas por otras,
y recién venir acá y poder eliminar las provincias, ¿sí? Esa es la lógica fundamental de las bases de datos relacionales. Que cuando yo creo una restricción, después esa restricción la mantengo contra viento y marea, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer esto? Lo va a hacer el motor de base de datos. Si yo le tiro desde una aplicación, la que sea, Python, PHP, .NET, Java, la que sea, le tiro una operación que vaya en contra de las restricciones creadas en la base de datos, el motor de base de datos no va a hacer nada, le va a devolver un mensaje y le va a decir, esto no se puede hacer, no importa quién lo pida, ¿sí? A no ser que obviamente venga y haga algo como lo que estaba haciendo yo, pero si no, no se va a poder hacer y es el corazón de las bases de datos relacionales. ¿A qué me refiero? A mantener la lógica estructural de mi base, ¿sí? Esas relaciones son las que yo no voy a poder romper. Más o menos. ¿Se entendió este ejemplo que nosotros hicimos entre estas dos tablas? ¿Estamos bien? Por mí sí. Sí. Joya. Bueno, buenísimo. Entonces, vimos el delete, vimos el update y obviamente vimos el insert en estos ejemplos que están acá. Y también vimos, pero en su forma, digamos, más clásica, el select. El select lo que hace es devolverme registros. Vamos a decir que sería de las 4 instrucciones la menos complicada porque no estoy modificando nada. Inclusive yo puedo crear perfiles de bases de datos, de usuarios de base de datos, donde por ejemplo un usuario solamente puede hacer select, que es mostrar datos. No importa qué tipo de select, solamente un select. Muestro los datos y nada más. No puedo ni eliminar, ni borrar, ni eliminar, ni updatear, ni insertar datos. Un ejemplo súper clásico. Las aplicaciones que yo tengo, que están productivas, o sea, que están funcionando en la base de datos de esa aplicación, a pesar de que inclusive la he creado yo, la base de datos, yo no tengo permiso para escribir, para modificar y para borrar directo en la base de datos. Eso lo tiene el administrador de base de datos. Solamente sobre esa base de datos yo puedo tirar select. Puedo ver la información que se cargó, hacer consultas, hacer informes, lo que sea, pero yo no puedo modificar los datos de la base de datos productiva. El select, como yo les mencionaba en un principio, no es tan complicado, pero ojo, que podemos meter la pata. ¿Por qué? Porque si hacemos una consulta select mal hecha o muy pesada, podemos inclusive bloquear la base de datos. Y bueno, tenemos que avisarle al administrador que está bloqueada, que la desbloquee. Bueno, nada, podría llegar a ser complicado. Obviamente que nosotros acá prácticamente no tenemos datos o tenemos muy poquitos, con lo cual no va a haber mayor problema, pero bueno, les anticipo que se podría llegar a complicar. Lo que vamos a ver con los select es todo lo que tenga que ver con los filtros. ¿Por qué? Porque los mismos filtros que aplicamos en los select se los podemos aplicar a los update o a los delete. Con respecto a los delete, algo que me había olvidado, el delete como instrucción solamente lo vamos a utilizar cuando haya que hacer un hard delete, un borrado físico de la información, o sea, un borrado real. Por ejemplo, yo tengo una aplicación que funciona hace como 10 años. Los datos transaccionales, digamos que son los datos diarios de las transacciones que se van haciendo de hace 5 años para atrás, ya no tienen ninguna importancia, ¿sí? Imagínense, no sé, una empresa que tiene por un lado sus clientes, por otro lado sus productos, por otro lado sus proveedores, todo lo que ustedes quieran, y va a tener una base de datos, una tabla de ventas. La tabla de ventas es la base de la tabla de transacciones. ¿Por qué de transacciones? Porque es la que va a guardar los registros que se van haciendo diariamente y que no se van a cargar a partir de un formulario, sino que es información que se va a tomar de todas las otras tablas y se van a generar las distintas transacciones. Imagínense una empresa que tenga información de ventas de hace 10 años.
la verdad es que nos podrían decir sin ningún problema ahí, la verdad que de 10 años para atrás las ventas que hice no me interesan, ya no tienen ninguna utilidad. ¿Los podríamos borrar definitivamente para bajar el espacio de la base de datos? Sí, los podríamos borrar. Esos registros, y en ese caso en particular, son los que nosotros haríamos un hard delete, con esta instrucción delete. Ahora, por otro lado, tengo lo que se llama soft delete. El soft delete es marcar registros para que no se vean, nada más que para eso. Ejemplo clásico, el que yo les dije de un cliente que, no sé, me clavó con una factura, nunca me la pagó y yo no quiero seguir vendiéndole, entonces no lo borro de mi base de datos. Lo marco como, bueno, en este caso un incobrable sería, pero el cliente, todos los datos de mi cliente los sigo teniendo, nada más que no los voy a ver en mi tabla de clientes porque está deshabilitado. Y para lo cual, para hacer ese soft delete, yo voy a utilizar un campo que en este caso podría ser el que nosotros hablamos de estado, ¿sí? Que era el booleano. Entonces, marco ese cliente como un soft delete y nada más, pero el dato sigue estando en la base de datos. Bueno, nada, paréntesis. Volvamos. El select funciona de la siguiente manera, que es lo único que vimos. Select asterisco from clientes. ¿Sí? El asterisco me va a decir que me devuelva todos los campos de mi tabla cliente. ¿Sí? Yo le puedo decir esto, ¿sí? Podría decir tranquilamente los campos que yo quiero. Voy a reemplazar el asterisco por el nombre, el apellido y el mail. Yo ejecuto. Me devolvió todos mis registros de mi tabla, y en este caso son poquitos, son 5, pero solo los campos que yo le pedí, no todos. Otra cosa que yo puedo hacer con el select es ponerle sinónimos a los campos. Los sinónimos son solo para la vista por pantalla. Ojo con esto, no modifica la estructura de mi tabla. Por ejemplo, yo le puedo decir que el campo nombre en pantalla figure con mayúscula. Nombre. El apellido. As. Apellido. Y que el mail. As. Y mail. Ejecuto y fíjense cómo se ve acá. Si yo pinto y ejecuto, ahora es nombre, apellido, email. ¿Sí? Pero es solamente por pantalla, ¿sí? Los campos se siguen llamando igual, yo no modifiqué la estructura de mi base de datos. Por otro lado, fíjense que me está devolviendo siempre todos los registros de mi tabla. Yo podría indicarle la cantidad de registros que quiero ver. Ojo con esto, que no es un filtro. Lo que les voy a mostrar ahora más que nada es una forma de acotar la información, pero no es un filtro del todo. Y ahora les voy a explicar por qué. Existe una gran diferencia entre MySQL y lo que es Oracle y SQL Server, que tiene que ver con esta instrucción, que no sé por qué quedó diferente con los otros lenguajes, pero bueno, creo que es una de las pocas diferencias. ¿Qué es el límite? Yo al limit le voy a decir limit 2 y me va a devolver dos registros, el primero y el segundo. Si le pongo limit 3, me va a devolver 3, que es lo mismo que está acá arriba. Fíjense que dice limit to 10, 50, 7, hasta 50.000. Tenemos 5 registros, con lo cual, si le pongo más de 5, siempre me va a devolver 5. Pero con el limit le puedo decir qué cantidad de filas quiero que me muestre a partir de la primera, ¿sí? Yo le puedo decir inclusive, si quiero, mal no recuerdo, 2,4. Yo lo ejecuto. Me está mostrando desde el 2 al 4. ¿Sí? Le podría decir 4,5 y esto me estaría mostrando el 4 y el 5. No, porque sin incluir este. Ahí es. Este es 4 y 5. Ahora sí.
¿Por qué les decía que es una de las pequeñas diferencias que hay? Porque el limit en los otros lenguajes, en Oracle y SQL Server, es el famoso top, ¿sí? Acá es limit. No me pregunten por qué quedó limit, porque no lo sé, pero en las demás, todas las demás funciones son prácticamente iguales del lenguaje SQL, pero en este quedó diferente. Pero no es un filtro, la verdad, tan útil. Yo no lo utilizo jamás. Simplemente sirve para, si ustedes tienen una tabla muy grande, que tenga muchos registros y tienen que estar todo el tiempo tirando un select para ver cosas, le ponen el limit y les muestra menos registros para hacerlo más rápido, más dinámico, ¿sí? Pero la verdad es que no tiene demasiada utilidad. ¿Esto es de SQL estándar o de MySQL? No, por eso te decía, el limit puntualmente funciona solo con el MySQL. En los otros lenguajes es igual, pero con la palabra top. Así, top. Fíjate que ni siquiera me lo toma. No sé por qué, pero es una de las pocas cosas que quedó diferente con los otros lenguajes. Porque claro, y esto yo usaba uno que era offset, me acuerdo, para limpiar los... O sea, vos tenías que... Era una combinación de dos. La cantidad de registros que quería que te traiga y el offset. O sea, si vos querías que te traiga, por ejemplo, del 1 al 10, le ponías solo el límite. Y si no, era el 1 al 10 con un offset de 10 y te traía del 11 al 20, por ejemplo. Ah, mira. No me acuerdo cómo era la... No, yo el offset no lo utilicé. Pero bueno, insisto, tanto el limit acá como el top en los otros dos, la verdad que no es algo que yo lo utilice demasiado. Hay otras formas de hacer lo mismo que son más utilizadas. Bueno. Pero bueno, nada, esto se los dejo. Ahora, volvamos a tirar el select clientes para que me muestre todo. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno con filtros, ¿sí? Si yo quiero empezar a filtrar esta información, porque a mí no me sirve que me muestre todo el tiempo, me voy a valer de una cláusula que se llama where, ¿sí? Lo vimos anteriormente, la mencionamos, pero es la cláusula que me sirve a mí para filtrar información. Si yo quiero que me devuelva un solo registro, siempre le voy a apuntar a su campo clave, a su llave primaria. Si me devuelve más de un registro es que algo hicimos tremendamente mal, ¿sí? Si yo le digo que me devuelva el cliente cuyo ID es 1, me debería devolver solo ese registro, ¿sí? Si yo le apunto o filtro por foreign key en esta tabla de clientes, ¿me debería devolver un solo registro? Es pregunta, ¿eh? Sí, porque es único, ¿no? No, porque hay Bueno. varios que pueden tener la misma provincia. Claro, recuerden que la foreign key es una llave primaria, pero en otra tabla, en esta no. Yo puedo tener un montón de clientes que sean de una provincia. Fíjate que acá yo tengo clientes de dos clientes de la provincia número 8. Ahí no habría ningún problema. Por llave primaria sí me debería devolver uno solo, pero por llave foránea no. Si yo le digo provincia ID igual a 8, me devuelve dos registros y está perfecto, porque hay dos personas que viven en la provincia número 8. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con todo lo que son enteros, siempre vamos a utilizar, o números mejor dicho, el igual. Pero cuando trabajamos con campos del tipo varchar, vamos a utilizar lo que se llama like. Por ejemplo, si yo quiero filtrar por aquellos clientes cuyo apellido sea igual a Fernández, lo puedo hacer. No hay ningún problema con eso. Pero lo que corresponde es que yo utilice like. Entre comillas, simple, le voy a decir Fernández. ¿Sí? Me debería devolver uno, que es el único Fernández que hay. ¿Sí? ¿Puede haber más? Sí, puede haber más, porque estoy filtrando por apellido. Puede haber cualquier cantidad de Fernández en mi base de datos. Cuando yo trabajo con varchar, tengo la posibilidad
quizá tenga la necesidad para hacerlo, de filtrar información no del todo precisa, sino exacta. ¿Qué quiere decir? Que yo podría necesitar, por ejemplo, todos los clientes cuyo apellido termine con Nández. En este caso tengo Hernández y tengo Fernández. ¿Puedo utilizar el like y el nombre? Y no, porque la verdad es que podría tener, qué sé yo, otros que terminen con Nández, aparte de Fernández y Hernández. Ahora porque lo estoy viendo, pero puedo tener 10.000 registros. Para lo cual yo tengo dos comodines, que son este y ese. El porcentaje reemplaza un conjunto de caracteres, ¿sí? Y el guión bajo reemplaza un carácter. ¿Sí? Fíjense que yo le puedo decir, si yo le doy ahí, no me va a devolver nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que se llame Nández. Pero si yo le digo porcentaje Nández, no le va a interesar lo que haya al principio, solamente le va a interesar que termine en Nández. Si yo lo ejecuto, me devuelve Fernández y Hernández. Y cualquiera que termine en Nández. Pero vamos a ver qué pasa si yo hago lo siguiente. Voy a tirar un select acá. Con esto vamos a terminar por hoy. Les voy a decir update. Clientes. Set. Apellido. Igual. A Juárez, que es el 5, lo voy a reemplazar por Fer. Non-des. Web ID igual a 5. Este que está acá. Ejecuto esto. Me dice que no hay problema. Selecciono todos mis datos y tengo un Fernández y tengo un Fernández. Yo podría tranquilamente hacer esto. Si yo le digo Fernández, va a volver todos los Fernández. ¿Sí? Hay uno solo. Si yo le digo Fernández, me va a volver todos los Fernández, hay uno solo. Entonces me puedo valer de el guión bajo para reemplazar ese carácter por cualquiera. No me importa cuál sea. Ejecuto. Y fíjense que en ese lugar del guión bajo dice no me importa lo que hay acá. Mientras empiece con Fern y termine con NDES, yo te muestro los resultados. Y es este el caso. ¿Sí? Entonces, con el porcentaje puedo reemplazar un conjunto de caracteres y con el guión bajo uno solo. Ojo que hay otros más que vamos a ir viendo, pero tengo distintas formas de hacer búsquedas filtradas con mis datos. ¿Sí? Después voy a ver si armo algo para insertar acá una buena cantidad de datos e ir probando. ¿Sí? Para la clase que viene voy a tratar de hacerlo. Bueno, sobre esta base es lo que vamos a seguir viendo en la clase que viene. ¿Sí? En Select hay mucho para cortar. Ahí está el between, está el in, está el land, está el or. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero bueno, lo iremos haciendo de a poco. Bueno, chicos, hasta acá llegamos por hoy. Ahora les subo la clase y me fijo lo de la clase grabada. Y bueno, nada más. ¿Consultas, dudas? Una consulta, la clase que viene, ¿podríamos ver cómo se hace un backup de todo esto? Mirá, no te lo muestro acá porque a mí me tiene un error y yo a ya mí también. Sé por qué. Pero si no, acá lo hiciste con con el Workbench me tira error, pero con el SAP no. Con el administrador web del SAP. Porque les iba a mostrar de las dos maneras. Fíjense si no les tira ningún error acá, si no vemos cómo actualizar el MySQL dump. Ustedes se van acá a Server, Export. Me parece que tiene que ver con una actualización del dump del SQL. Seleccionan la base de datos y le dan acá abajo, no sé por qué
no me muestra la pantalla completa. Mira. A ver. Tiene un error muy similar al que hace cuando terminás de crear todo lo que es el perfilamiento del Workbench, viste que te lo canta una vez, el error de una versión. Sí, por eso, es un error de lo que es el MySQL DAM. Por acá estaba, no sé bien qué es, lo tengo que revisar un poco, pero si no, si tienen instalado el PHPMyAdmin, le dan de acá, que bueno, el PHPMyAdmin para esto mandado a hacer, no genera ningún problema. Seleccionan la base de datos, exportar, Es por exportar, ok. continuar. Termina haciéndolo así yo. Y acá te lo baja, fíjate que me lo bajó, base 23040, bueno, es otra comisión, no importa, .SQL. Sí, vos justo seleccionaste la otra, pero está bien, no, era eso, sacarme la duda si, como hice yo, estaba bien hecho, o sea, es un export. Punto. Claro, sí, está bien hecho, pero este error no sé qué, después lo reviso, a ver, porque me pasó ya varias veces con algunas tablas, no sé si es siempre, bueno, me tengo que fijar, a ver. Y pues el mismo error que me estuvo tirando a mí el fin de semana, no le encontré vuelta. Y quería consultarte a ver si, bueno, te pasa lo mismo. Ya está. Sí. Listo, entonces, gracias, Nico. Bueno, de nada, chicos, nos vemos entonces. Sí, el formulario de presentismo está abierto, no lo cerré todavía. Esperen que lo copio de nuevo por las dudas. Bueno. Ahí lo acompaña la compañera. Bueno, chicos, nos vemos la próxima entonces. Dejo de Nos vemos, grabar. profe. Buena semana. Chau, Nos chau. vemos. Buena semana. Buena semana, hasta